Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este su programa jurídico Ultimátum. Agradecemos a nuestra audiencia, pues que muy amablemente pues nos tuvo comprensión y tolerancia por todo este tiempo que dejamos de transmitir por la pandemia y pues todas las medidas que se tuvieron que acatar, ¿verdad? Muchas gracias. Nuevamente estamos con ustedes. Ahora venimos con un tema muy importante, pero sobre todo la recomendación de nuestras autoridades, ahora más que nunca, tenemos que cuidarnos más, ¿verdad? Ya para que este brote se vaya y podamos vivir en paz y hacer nuestras vidas como antes. Sean todos bienvenidos. Le doy la bienvenida, como siempre, al licenciado José Romeo Álvarez Hernández. ¿Cómo estás, maestro? Bien, bien. Un gusto y nuevamente, la verdad, se siente uno como en casa, Claro. de regreso a casa, como se dice, porque estamos nuevamente al aire con el programa Ultimátum Jurídico, aquí en el diario Ultimátum. La verdad, un espacio muy importante en el cual hemos llegado a mucha gente que les ha interesado los temas que aquí se tratan, que aquí tocamos, temas comunes que cualquier persona puede tener algún problemilla por allí y y estamos dispuestos nosotros a sacarlos de la duda en cuanto a unas preguntas que ustedes tengan o también que si les agrada mucho el tema, ¿no? A veces hasta nos sugieren los temas Claro. y así se ha hecho este programa y la verdad nos da gusto que estemos, que en lo personal que estemos nuevamente por acá. Muchas gracias. Pues bien, agradecemos a la empresa, a Ultimátum, a nuestra directora Nessa Mayoa por esta oportunidad que nos da para llegar hacia ustedes. Y hablar de temas jurídicos es muy importante, ¿verdad? Hay mucha necesidad en nuestra audiencia de conocer sus derechos. Y este programa está hecho para usted, está creado para usted, para que conozca sus derechos. Hay mucha gente que quisiera hacernos muchas preguntas, ¿verdad? Y adelante lo puede hacer por, por la red o por el teléfono personal, terminando el programa con gusto. Mi teléfono es 961 7080 680 y al terminar el programa me puede llamar y con gusto le doy toda la asesoría que usted necesita. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la herencia, ¿verdad? Esa herencia bendita que tantos problemas deja en la familia cuando las cosas no quedan bien establecidas, cuando vivimos en un desorden totalmente en nuestras vidas. Por ello yo quiero hablar de este tema y traemos este tema por dos razones. La primera, pues porque es ahora sí, el reinicio de esta de este primer programa que estamos ya transmitiendo. Y por otra, pues es el mes de septiembre y el mes de septiembre está constituido como el mes del El mes testamento. del Y testamento. el tema de la herencia tiene que ver mucho con el testamento, con las sucesiones y todo eso. Así Entonces, es. pero aquí nosotros se lo vamos a explicar de una forma muy práctica, de una forma que usted lo conozca, que usted le llegue, que usted quede bien enterado para que si usted tiene pensado heredar, ¿verdad? Hay muchas personas que desean de la asesoría, que están postradas en una cama, que no pueden salir, adultos mayores. A lo mejor este tema le sirve a usted y si no, pues nos llama por teléfono y con gusto le asesoramos. Así es. Maestro, entramos con el tema, Eh, la herencia, la ¿verdad? herencia. Entonces procuremos explicárselo a nuestra audiencia De de una una forma muy forma digerible. y sencilla que llegue realmente y que se entienda, porque ese es el objetivo del programa Claro, y sobre todo de nosotros, en llegar a ustedes y por allí pueden tener alguna duda o algún problemita y aquí se lo tratamos de resolver. Ok. La herencia, pues aquí es el tema es en relación a cómo cuando una persona fallece y no deja un testamento o cuando la persona también fallece y deja un testamento. ¿Qué es la herencia? La herencia en nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas la define como el derecho que tienen a la sucesión
de todos los bienes, de todos los derechos y de todas las obligaciones de una persona, cuando muere, de un difunto, y que no se extingue con la muerte. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, es el derecho que tienen todas aquellas personas, familiares que quedan aún con vida respecto de una persona que ya falleció. Cuando esta persona deja bienes, deja derechos y deja obligaciones también. No olvidemos que una persona puede dejar bienes, pero si deja también obligaciones, deudas por pagar, también esas deudas se heredan. Las deudas no se extinguen con la muerte del deudor cuando deja algunos bienes. Bueno, hay dos formas de cómo se puede llevar a cabo esta sucesión de bienes o cómo se puede disponer de esos bienes. La primera se dice cómo se puede transmitir esta sucesión. Y hay dos formas. Una es por voluntad del testador, de la persona propietaria de esos bienes, o la disposición a través de la ley. ¿Qué quiere decir esto? La primera no es más que aquella que conocemos como un testamento. Se transmite los bienes a través de un testamento, a través de un documento que se realiza ante notario, y es la voluntad expresa de esta persona que lo deja para después cuando él fallezca. Y la otra es cuando no queda ningún testamento, cuando no se expresa su voluntad a través de un documento que se realiza con el notario, que lo que conocemos como testamento. Entonces es por disposición de la ley, es decir, una sucesión intestamentaria. Se inicia un juicio sucesorio intestamentario ante un juzgado de lo familiar, y allí se ventila todo lo relacionado a los derechos que tiene toda persona que se considera con derechos respecto de la persona que falleció. Son dos figuras, cuando hay testamento y cuando no existe testamento. Al hablar de este tema tan importante de la herencia, y como efectivamente lo comenta el maestro Romeo, la herencia pues es la voluntad de la persona para después de su muerte, a través del testamento, si así lo fuera, ¿verdad? Cuando algunas personas fallecen y dejan su voluntad plasmado en un documento, entonces ya queda establecida la formalidad, cómo se van a transmitir esos bienes a través de esa sucesión testamentaria que dejó la persona. Y por la otra parte, al no dejar testamento, pues aquí entra la sucesión legítima. En ese caso, todos los hijos, la esposa, que tengan el derecho, ¿verdad? Y en relación a este tema, ¿verdad? Es importante, muy importante el testamento, sobre todo cuando hay familias donde un esposo, ¿verdad? Un señor tiene varias parejas y ha procreado hijos diversos con diversas familias, ¿verdad? Y es ahí donde viene... Ahí donde la herencia ya no es bendita. Entonces es ahí donde realmente vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Sumamente fuertes. Conocemos de asuntos muy importantes y hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces... Y llega el caso también, sucede que cuando fallece una persona y tiene familiares, tiene hijos, tiene esposa y todo, pero no les deja ningún bien. Cuando es a través de un testamento, él puede disponer y nombrar o dejárselo a cualquier persona. Su voluntad es para cualquier persona, ¿no? A veces los hijos son muy ingratos y la herencia le queda para el trabajador que le cuidó toda la vida, ¿verdad? Y que estuvo preocupado. Ha sucedido muchos casos como estos, ¿no? Por ello es importante, ¿no? Portarse bien con papá y mamá, sobre todo. Sí, claro. O como en las novelas, les deja unas cargas, así sí, se le llama cargas en el testamento, imposibles de cumplir, y nunca entran en posesión de esos bienes. Como tú lo comentabas, maestro, y déjame decirle a la audiencia que cuando hay deudas fuertes, a veces hay mucho dinero, pero hay deudas fuertes,
muchas personas piensan que al morir el deudor, en este caso, pues se acabó todo, ¿verdad? Entonces ya se murió el que debía y ya no debe nadie y dejó una fortuna. Pero déjeme decirle que no es así, ¿verdad? Si dejó fortuna, dejó dinero y tenía muchas deudas, el sucesor de la herencia tiene que liquidar esas cargas, Así es. esas deudas que dejó el finado para efectos de que pueda liquidarse, porque de lo Así contrario, es. pues aún continúan los juicios y es ahí donde realmente a veces dicen, bueno, tenía mucho pero debía de más. Claro que sí. Y entrando en materia de, por ejemplo, en el testamento. ¿Qué es un testamento? El testamento es un acto personalísimo, así lo define nuestro La Código ley. Civil. El Código Civil, concretamente para el Estado de Chiapas, es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona dispone de sus bienes, de sus derechos y de sus obligaciones para después de su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que deja plasmado su voluntad respecto de sus bienes, respecto de sus derechos. Puede que unas personas tenga acciones, tenga derechos, no sé, en alguna empresa, y no son bienes muebles o inmuebles precisamente, son derechos. Y también puede disponer él allí, plasmar dentro del testamento que se cumplan ciertas obligaciones, que se realicen ciertas obligaciones para después de su muerte. Esto es que le deja a una persona, a ciertas personas, ¿no? Que tanto sus bienes, sus derechos, pero también puede heredar o puede disponer que se cumpla después de su muerte ciertos requisitos, ciertas obligaciones. Esas precisamente son las cargas que se le dominan dentro del testamento. Déjame comentar en la audiencia, maestro, y decirle que todas aquellas personas que hayan testado, que hayan otorgado su testamento, y muchos no quieren hacer el testamento porque piensan que ya se le van a quitar todo, ¿no? Y esto es para después de la muerte. Pero si usted ya testó, usted hizo el testamento, déjame decirle que ese testamento tiene el carácter de revocable. Usted lo puede revocar. Así es. Si usted a la persona a quien le dio el testamento ya no es una persona grata, no, ya no merece dejarle que usted le deje su herencia, usted puede acudir a su notario de confianza y revocar esa voluntad y celebrar otorgar otro testamento para quien usted quiera, ¿verdad? Pues el único requisito que establece la ley es de que usted haga el testamento estando bien de todas sus facultades mentales y que esté totalmente lúcido para que usted pueda otorgar ese testamento y poderlo revocar. Porque ese es el temor que existe en los adultos mayores. Eso es uno de los, ahora sí, las causas por el cual ciertas personas, o incluyéndonos a nosotros mismos, no se realiza el testamento. Se le ve como que no, mejor no hacer el testamento. No hacer el testamento, ¿por qué? Porque es que ya me lo van a quitar o ya se los estoy dando, mi casita que yo tengo, ¿no? Y me van a correr. No es así, no es así. El testamento es para que no se complique después mediante que tienen que hacer un juicio, que tienen que hacer llevarse muy bien, ahora sí que los que se queden como herederos o se consideren con derechos a heredar, entran en un gran pleito y se llevan años y años y años y nunca se ponen de acuerdo en cuanto a la partición de la herencia. A través de la figura, a través del testamento, se evitan todo ese problema. Ahorita seguimos comentando, ya tenemos, ¿cómo estamos, producción? Vamos a producción, si tenemos algún comentario en redes sociales, producción. Sí. Bueno, si ya está a nombre de él, pues ya no hay ningún problema, ¿verdad? Quiero entender que le hicieron una donación. Entonces ya no hay ningún problema si ya la tiene. Ahora, si en el testamento que le dejaron aparece el legado que efectivamente la casa es para la persona que se menciona, no hay ningún problema, es nada más de ejecutar el testamento, de llevarlo al juzgado para que se apruebe el testamento y ya no hay ningún problema, no corre ningún riesgo. Y cualquier duda que tenga puede llamarnos a nosotros
al 961-7080-680 y con gusto lo atendemos. ¿Qué más, producción? Sí. No, pues si ya está, nuevamente, si ya está otorgada, si ya está otorgada a través del testamento o ya está documentado, pues ya no pasa nada. Pero si únicamente se lo dejaron de boca o de dicho de que eso iba a ser para él y no hay un documento, llámese testamento o alguna donación, sí corre un riesgo, definitivamente. Adelante. Con gusto. Mira, eh, cuando no hay documentos, cuando la persona propietaria de los bienes fallece y no deja ningún documento, entonces todos los que se sientan con derecho, no solamente el tío, ¿verdad? Pueden reclamar ese derecho, todos, a menos que el tío no tenga el más cercano derecho, porque aquí cuando son bienes de los padres hacia los hijos, en el matrimonio, cuando está el matrimonio y los hijos, si llegara a morir el esposo, pues el legítimo derecho queda para los hijos y para la esposa. Aquí no tienen nada que ver los hermanos del muerto, los tíos, los abuelos, no tienen nada que ver porque el primer legítimo derecho es para los hijos y para la esposa. El tío aquí pasa a un segundo grado o un tercer grado y no tiene nada que ver con la herencia, a menos que no tuviera esposa, que no tuviera hijos, entonces ya entran los papás y entran los hermanos. Adelante. Sí, es correcto. Eso se da en las mejores familias, ¿verdad? Sobre todo cuando hay muchos hijos, dos, tres esposas, uniones libres. A veces se vienen a enterar que hay otros hijos cuando ya está el finado, ¿no? Se enteran que tenía otros hijos, es ahí donde nace un gran problema, porque de todos los bienes que tenía el finado, el papá, pues todos los hijos son legítimos herederos, ya no hay aquel dicho que decía, nosotros somos únicos hijos legítimos de matrimonio, ahora basta con que estén reconocidos y el derecho es para todos. Así es. Adelante. Gracias, gracias, muchas gracias. Ok, muchas gracias a la audiencia, saludos a todos ellos. Estamos para servirle, llámenos al 961-7080-680 y con gusto le asesoramos después del programa. Maestro, en relación a estos comentarios que hicimos, ¿qué es tu opinión? Bueno, no escuché la verdad Las preguntas, las preguntas, ¿no? no sé a qué se refería, la verdad. Ajá. Tenía ese Pero aquí lo sentido. tienes que adivinar, hombre. No, ya más o menos me Ajá. di la idea, ¿no? No, respecto de del último comentario que hizo, es muy importante, todas aquellas personas tienen derecho a heredar, la ley así lo determina, así lo determina. Todos los ascendientes, cuando son los hijos, los nietos, hasta el cuarto grado, sobrinos, tíos, primos entran allí también. Cuando no existe, cuando el que fallece no tiene cónyuge, son los hijos. Cuando no hay hijos, ahí se va hasta el cuarto grado. Y hacia abajo, de forma descendente. De forma ascendente hacia arriba. Puede que muera el hijo, pero tiene papá, no dejó hijos, pero tiene papá, tiene mamá, tiene abuelos, y así tiene tíos y primos. Se va igual hacia arriba, de forma ascendente o descendente. Incluso también dentro del Código Civil está instituido el derecho a heredar de de aquel producto, el producto de la concepción de una relación que tuvo una persona cuando vivió en concubinato o hasta en unión libre, siempre y cuando ese producto, dice la ley, sea viable. ¿Qué quiere decir de ser viable? Que vaya a procurarse, ¿no? Que vaya a nacer. Que viva. Que viva, que nazca vivo.
desde el momento de la concepción hasta que sea viable, hasta ese momento ese feto o ese producto, vamos a decirle mejor así, ya tiene derecho a heredar. Eso la ley lo establece. Aquí únicamente hay limitantes para aquellos que puedan disponer libremente de sus bienes para testar. Igual la ley no prohíbe a nadie, únicamente que estén mayores de 16 años, porque la ley así lo establece. Todos aquellos que están incapacitados para testar son los que menores de 16 años, y todas aquellas personas que habitual o accidentalmente sufren de una discapacidad mental, no disponen realmente de su sano juicio. Ok, pues bien, vamos a explicarle aquí con nuestras propias palabras, ¿verdad? Cómo se da la herencia, ¿verdad? Ejemplos: el matrimonio, esposo y esposa, hijos hacia abajo. En caso de defunción de uno de los de arriba, los herederos son los hijos, ¿verdad? Aquí no entran los papás de la pareja, ni entran los hermanos de los cónyuges. No, ahí no hay derechos. ¿Por qué? Porque el derecho legítimo lo tienen los hijos y el esposo que sobreviva, ¿verdad? Ahora, esposos, no hay hijos, ¿verdad? Muere la esposa o el esposo, el legítimo derecho es de los cónyuges, ¿verdad? Así es. Ok. Otro ejemplo: esposos, no hay hijos. A mí me tocó atender un asunto del que les voy a platicar. Ese ejemplo les voy a dar sin explicarles quién, desde luego. Esposos, desafortunadamente, en un accidente, pues fallecieron los dos. No habían procreado hijos, pero tuvieron muchos bienes, ¿verdad? Aquí los dos esposos tenían sus padres, o sea, vivían los padres de la pareja. Aquí vino el pleito y que los papás de la muchacha querían toda la herencia y los papás del muchacho por lo consiguiente, ¿verdad? Entonces, aquí cuenta mucho el régimen de sociedad conyugal. ¿Bajo qué régimen estaban casados? Y ahí les va este dato, ¿no? Para que... aquí estaban casados en sociedad conyugal. Entonces, por ende, había un 50% de la esposa y un 50% del esposo. Entonces, aquí el derecho es de reclamar ambos padres. Pero vamos a poner en el supuesto que estaban casados en bienes separados, ¿verdad? La ley establece que cada quien, el que haga sus bienes y el que lo ponga en nombre de ellos, pues es de él, ¿verdad? Y les voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Si son casados en bienes separados y llegaran a fallecer, pues del que sea los bienes, pues es el legítimo derecho, así de sencillo, maestro, por favor. Sí, efectivamente, porque el Código Civil igual, todo está contemplado aquí en el Código Civil para el Estado de Chiapas. Aquí la diferencia es de cuando una persona tenga este tipo de problemas, cuando haya desconocimiento, porque hay bastante desconocimiento de la ley, porque no lo manejan por lógica, la persona que vayan o el profesional, el abogado que vayan a contratar para que les ventile estos asuntos, debe ser una persona que conozca, que tenga la capacidad, que conozca, que ya haya litigado, porque claro, dentro del juicio, durante el proceso, en el juicio, suceden situaciones que a veces hasta los mismos impartidores de justicia lo desconocen y se dictan unas sentencias totalmente fuera
fuera de toda lógica jurídica. Pues aquí debe haber esa capacidad y precisamente todos esos detalles están ahí plasmados en la ley, en el Código Civil, cuando suceden esos casos. Ahora, cuando fallece la persona, no tiene hijos, no deja padre, no tiene ningún pariente colateral, ascendente o descendente hasta el 4º grado, ¿quién hereda? No hay Los nadie. hermanos, en un momento dado. No tiene hermanos. No hay nadie quien hereda. No hay ninguna persona. Esta persona o lo se desconoce a uno, o nunca tuvo familia. Nunca tuvo familia. Pero tuvo una cuantiosa fortuna y no hay ninguna persona heredera. La ley lo establece. En ese momento es el fisco del Estado quien hereda todos esos bienes. Todo está contemplado dentro de la ley. No hay ninguna persona, toda aquella persona que se sienta con derecho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Justificar, acreditar su entronque de parentesco. Yo soy sobrino, no tiene hijos, no tiene hermanos, yo soy sobrino. Yo le sobrevivo, tengo derecho a pelear. Hasta el 4º grado. 1er grado, hijos, 2º, nietos, y ahí se va. Hermanos, los primos, los tíos, y ahí se va hasta el 4º grado. Ellos tienen ese derecho a heredar. En pocas palabras, o comúnmente como se dice, a pelear esa sucesión, a pelear la herencia. ¿Y en qué momento vamos a tener derecho o los familiares tienen derecho ya a hacer valer sus derechos ante un juez para reclamar esa herencia? Es a partir, la ley así lo establece, desde el momento en que el autor de la herencia fallece. Antes no se puede pelear. Es que mi papá tiene bienes, tiene suficientes bienes y yo tengo derecho a que ya me dé mi herencia, que ya me dé una casa. No tienes derecho hasta en tanto no fallezca esa persona. Porque esa es una equivocación también que existe. Muchas personas dicen, es que yo tengo derecho ya que me dé. Pero si tu papá no, tu papá, vamos a ponerlo acá, no ha muerto, tú no tienes derecho a exigirle ni a pelearle herencia, no tienes derecho a nada. Vamos a checar producción, ¿tenemos algún comentario en producción, por favor? La pregunta al aire para que... Sí, producción, ¿tenemos algo? No está producción. Oh. Anda ausente. Anda ausente por ahí. Se nos perdió. Continuamos. Bien, nos decía que teníamos ya 2 minutos para terminar, ya transcurrió creo el tiempo. Pues maestro, ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Agradecemos Este tema es bastante amplio, la verdad. Se van a quedar muchas dudas. Muchas dudas. No tocamos a fondo el tema, pero precisamente hagan sus preguntas y en el próximo programa ya vamos a estar nuevamente cada miércoles a esta hora aquí en este espacio para que podamos contestar sus preguntas y sacarlos de la duda. Los invitamos para que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde nos vean por esta frecuencia, ¿verdad? Por Ultimátum TV, ¿verdad? Ultimátum Jurídico. Entonces todos los miércoles nos pueden ver aquí a las 6 de la tarde y vamos a estar puntualmente. Y sugiéranos qué tema quiere que le traigamos, ¿verdad? Así es. Si de este programa le queda duda y usted quiere preguntarnos, mi teléfono es 961 70 80 680 y con gusto nosotros le asesoramos. Agradezco mucho al maestro José Romeo Álvarez Hernández que me haya acompañado en este programa. El gusto es mío y el agradecimiento también es mío para usted y para el espacio. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra audiencia, gracias, y a nuestro director y a la empresa Ultimátum. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.